Bueno, mami, ¿qué pasó en la noche del 2 de agosto de 1998? 8. Bueno, el 2 de agosto hubo un enfrentamiento entre las FARC, el noveno frente a las FARC y la policía En San en Carlos. San Carlos, Antioquia. Nosotros vivíamos allá. Tú tenías 2 años, 3 meses y yo estaba empezando embarazo del segundo hijo. Tenía como un mes, pero todavía no sabíamos. O sea, Sí. ese día mi esposo fue a recibir los resultados. Duró 3 años secuestrado. Duró 3 años secuestrado. Buenas mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Soyber y sean bienvenidos a este primer capítulo de esto que se va a llamar La Guarida del Soyber. Hoy nos encontramos con una invitada muy especial. Este primer capítulo lo estamos grabando aquí en la comodidad de mi casa, con agüita ahí de sobremesa, o de lo que tenemos es como para esto que vamos a hacer. Y este ejercicio es más que todo buscando contar las historias de las personas que están a mi alrededor, que para mí tienen unas historias muy interesantes y algo que les puede llamar mucho la atención a ustedes. Bueno, hoy nos encontramos con mi mamá, se las presento. Mucho gusto, mi nombre es Patricia Jiménez. Nací en la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia. Tengo 52 años. Bueno, bueno mami, primero muchas gracias por aceptarme la invitación a La Guarida del Soyber. Este primer capítulo yo lo quería hacer con usted, porque usted va a abrir, como por así decirlo, el espacio a las historias y a una historia que a mí me gusta. Pues sé que a la gente le va a gustar mucho escuchar, que es la historia de mi papá y tiene que ver, o sea, con los dos. Entonces, como mi historia inició con ellos dos, entonces usted va a hacer como esa apertura. Entonces, bueno, acá vamos a tratar como de hablar de su vida desde los inicios, lo que nos quiera contar, y pues hasta la actualidad, hasta lo que la ha configurado usted hasta hoy en día. Entonces, bueno, cuéntenos un poco. Ya nos dijo que nació en Pasto. ¿Quiénes eran sus papás? ¿Qué hacían ellos? Bueno, mi papá, Julio Jiménez, que en paz descanse. Él fue un hombre muy emprendedor, un luchador. Se dedicó a eso, a la lucha libre, al boxeo. Fue campeón mundial, subcampeón. El seudónimo de él era Carnera Segundo. ¿Y por qué? ¿De dónde surge ese? Porque había otro señor, otro luchador, Carnera, Famoso, sí. famoso Carnera, y creo que veían una similitud entre mi papá y el otro señor. Ya. Tenía una similitud en el estilo de boxeo, me imagino. No sé O en la exactamente si apariencia era física. en la apariencia o en la forma de combatir. La verdad no sé muy bien. Mi papá decía que no quería que sus hijos fueran boxeadores ni que se dedicaran a la lucha libre, a nada de eso. Que porque eso no dejaba sino costillas rotas, narices chatas. Sí. Es que no. Y también él sacaba muelitas, ponía inyecciones. Él trabajó como enfermero en una empresa que se llamaba Conciviles. Y viajaba mucho. La gente del pueblo lo querían bastante porque él tenía empatía con los demás y muchas veces regalaba los medicamentos, les llevaba medicamentos a regalar. Y entonces la gente le correspondía, también le daba frutitas y así. Lo apreciaban bastante. Lo apreciaban mucho. Mi mamá fue una mujer también, ella nació en Pasto, mi papá era de Cali y mi mamá era de un pueblo que se llama San Lorenzo. Emprendedora, mis abuelos tuvieron almacén, mi mamá trabajaba con los abuelitos, ya después ella tuvo su propio negocio, una perfumería, y fue una mujer muy echada para adelante, muy emprendedora, muy trabajadora, y ayudó pues a formar a su familia, a sacarnos adelante, nos pagó colegios
que eran colegios no públicos, colegios pagos, privados, colegios privados, y pues esa fue la herencia que nos dejaron, el estudio. ¿Eran cuántos hermanos? 8. 8. ¿Y usted es la menor? Yo soy la última, sí, la número 8. La consentida. Con sentidos contrarios, sí. Bueno, y entonces, bueno, hiciste allá el colegio, ¿cuáles eran tus pasiones o tus hobbies? Bueno, a mí me encantaba la poesía, el baile y la actuación. Participaba en el teatro, en las clases de teatro, participamos en los intercolegiados, y eso era mi pasión, me encantaba, me gustaba mucho. Cuando terminé de estudiar y después a los 19 años ya me vine a vivir para acá, para Antioquia. Sí. Entonces, ¿cómo fue eso? O sea, ¿en qué momento usted dijo me voy, o qué pasó en su vida que usted dijo no, yo tengo que buscar otros espacios? ¿Por qué? Pues mi sueño siempre fue salir de Pasto por 2 razones. Una, el frío. A pesar de que yo nací allá, yo sentía mucho frío, me dolían las piernas, me dolían las rodillas del frío. Y otra, le tenía miedo al volcán Galera. Y yo decía, ay no, yo no quiero morir así con una explosión del volcán, y a cada rato el volcán hacía emisiones, sí, de, ¿cómo es que se llama eso? De ceniza, gases. Sí. Entonces yo no, qué miedo, no quiero morir así. Entonces siempre fue mi sueño salir de allá. Y mi hermano vivía acá en un pueblo que se llama San Rafael, era gerente de un banco y montó su negocio, un almacén. Entonces me invitaron. ¿Almacén de qué? Era un almacén especialmente de ropa de bebés y un fotoestudio. Ahí tomábamos fotos y también grabábamos música. Pasábamos de long plays a cassettes. Entonces me invitó mi hermano que si me quería venir a vivir acá, y yo pues ni corta ni perezosa dejé todo de una y le dije a mi mamá, yo no vuelvo a vivir a Pasto, me voy del todo. Y dejé regalando lo que tenía que regalar y me vine con toda mi ropa, con todo lo mío, y chao, me despedí si vengo de vacaciones, le dije a mi mamá. Y bueno, y entonces, ¿tenías novio en esa época? Sí, yo tenía un noviecito y no me despedí. ¿Qué? ¿Pero qué fue? Pues, o sea, tenía el novio, pero no estaba así que enamorada, llevada del novio, no. Y justo, yo creo que tampoco, justo en esos días, antes de venirme, me di cuenta que tenía otra noviecita y como que la tenía embarazada o tenía un bebé, algo así. Entonces no me vine por dejarlo y olvidarme de él, no. Pero tampoco vi necesario como despedirme. Entonces me vine y dije empezar Sí, después supe, sí. Después yo volví a Pasto alguna vez y fui a acompañar a mi mamá a una cita médica, él era médico. Sí. Allá era una cita a mi mamá y yo sorpresa que ahí estaba el médico. Menos mal que no le tocaba la cita a mi mamá con ese médico. Pero ahí no entré sola a mi mamá, entonces no, menos mal que no le tocaba con ella, pero sí vi que estaba ahí en un consultorio. Bueno. Bueno, y entonces usted llegó a San Rafael, ¿cierto? Llegué a San Rafael, un pueblo muy bonito, sí, a trabajar en el almacén. Me gustó mucho. Me gustó el clima súper agradable, la gente nos recibieron me recibieron a mí con mucho amor, fue muy bonito. Y un choque cultural ahí que haya pasado. Sí, me pasó que la gente me escuchaba hablar, o sea, los sábados y los domingos era el día de mercado, entonces venía mucha gente de las veredas y iban al almacén a pedir que les grabáramos música de esta música popular, carrilera.
Y a mí esa música no me gustaba, o sea, en Pasto se escuchaba otra música muy diferente y no me gustaba. Y siempre, o sea, nosotros recibíamos las listas sábado, domingo y ya en semana nos pegábamos pues a pasar, a grabar. Dios mío, yo empezaba en semana a grabar eso, la música, escucharla ya me traía el olor a caballo, a estiércol, a cigarrillo, a licor, a todas esas cosas se me revolvían, ay no. Entonces no me gustaba, o sea, por sí no me gustaba esa música. Y ya con eso menos. Y resulté luego cantando las canciones. Sí. Si no puedes con el enemigo, únete. Únete a él, terminé aprendiéndome todas esas canciones. Y que así que recuerde artistas de esa época. Darío Gómez, Los Relicarios, sí, sonaba mucho. Darío Gómez, Los Relicarios. Había que era de una música romántica, un grupo, se me olvidó el nombre, que alcanzaron a grabar solo un LP y se vendió mucho esa música. Sí. Y de Diomedes Díaz. Diomedes Díaz sonaba impresionante en todo lado. Diomedes Díaz hace parte importante de esta historia. Sí, Diomedes Díaz, inolvidable. Entonces, y bueno, entonces nosotros sacamos el toldito, los sábados y domingos sacamos afuera del almacén y entonces acá se tenía la costumbre de llamar a la gente que venga, que compra, aplaudir, bueno. Y se venía mucha gente al puesto de nosotros, yo decía, no, vamos a vender en forma. Y resulta que no, toda la gente venía para escucharme hablar. Para escuchar porque mi acento era muy diferente. Entonces querían escucharme hablar y me decían, ay, pero mira cómo habla tan charro. Bendito, cómo habla de charro. Y me preguntan, ¿y usted de dónde es? Yo de Pasto. Y decían, Pasto, ¿y eso dónde queda? Ese es otro país. Pero a mí eso me parecía muy raro que la gente no sepa, porque la mayoría, uno que otro sabía dónde quedaba Pasto, sí. Pero la mayoría no tenía ni idea. Entonces yo a explicarles dónde queda Pasto, hacerles el mapa y eso. Entonces la gente más me preguntaban por escucharme hablar. Inicialmente me daba pena, yo me ponía colorada y así, yo, ay no, esto es solo por escucharme hablar. Y ya hay personas que les daba como pena, habían personas que les daba como pena, cualquier bobadita me cobraba, cualquier cosita me compraban. Eso. Y a ver, ¿qué más? Los mosquitos, eso sí no me gustaron. Los zancudos, porque el clima caliente, cerca de los ríos, los charquitos, les había mucho zancudo. Y yo fui, mejor dicho, un banquete para ellos. Me dejaron huellas imborrables. Bueno, y entonces de ahí, ¿cuándo conoció a mi papá después de eso? Bueno, al Cuénteme papá... esa historia es importante. Al papá lo conocí al poco tiempo que yo llegué a San Rafael. Yo creo que ya por unos 6 meses de haber venido, lo conocí. Él fue al almacén porque a él le encanta la música de Diomedes Díaz, es su ídolo, era o es. Entonces alguien le dijo que donde las Pastuzas, en el almacén de las Pastuzas, estaba el LP que él andaba buscando, el último de Diomedes. Entonces él fue allá para grabar y ahí fue cuando lo conocí. Me cayó muy bien, o sea, me pareció una persona con una nobleza, o sea, se le notaba, sí. ¿Cierto? Me cayó súper bien. Bueno, entonces usted lo conoció, ¿y cuál fue su primera impresión? De entrada, nada que ver, o sea, un gran hombre, una buena persona, pero no me atrae, o sea, no me atrae físicamente. Sí. Porque a mí no me gustaban los negritos. Y mi papá es negro. Y el papá es negrito. Cuando yo era niña, iba a la guardería, había un negrito de nombre Miguel Ángel y me mandaba saludes y yo me ponía a llorar. Entonces mi hermano me hacía llorar diciéndome saludes, te mandó Miguel Ángel. Y yo me enojaba y lloraba porque era negrito.
Después, ya cuando era joven, muchachita, había un negrito que vivía enfrente de mi casa y también me molestaba, me hacía, me echaba los perros. Y a mí eso me ponía de mal genio porque era negrito, no me gustaba. Y ya cuando lo conocí al papá negrito, él no me cayó mal, me cayó súper bien, pero no me atrajo. No le atraía físicamente. No me atraía físicamente. Pero me encantó esa nobleza. O sea, era una persona muy noble, muy sencilla. Hablamos mucho. El primer día que nos conocimos, que él fue a grabar, hablamos mucho. Yo le conté de mi familia, él me contó de la familia de él y sentí algo muy bonito sobre, al saber de la familia de él, la humildad, todo eso. Entonces me cayó muy bien. Fuimos amigos, él fue cliente, iba allá al almacén cada 8 días, si uno iba a grabar algo, iba y compraba, nosotros vendíamos boletas, de una cosa a otra las compraba, que la maletica, que el peluche para dármelo a mí, me lo compraba allá mismo en el almacén. Pero mi papá sí quedó flechado de mi mamá apenas la vio, o sea, apenas la vio, sí, él se enamoró, ¿cierto? Sí, él se enamoró y entonces pues le caí bien y le gusté, le llamé la atención. Entonces él me invitaba a salir, me decía, vamos a tomar algo, yo le decía, no. Entonces él me decía después, ay, eso sí me traumaba, me ponía a mí a pensar, pero ella no dice no, es que tal cosa, no saca pretexto, simplemente dice no, sí, no y ya. Y ya, sí, entonces sí. Que él quedaba así como que, ¿qué más digo? O sea, no puedo decir más nada. Y yo no, gracias. Vamos a tomar, no. Y siempre, cada que él intentaba invitarme a alguna parte, yo le decía que no. Bueno, así pasamos 2 años. Después de los 2 años, yo dije, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Se invirtieron los papeles porque yo iba al almacén, por ejemplo, los sábados, domingos que él venía al pueblo. Porque mi papá es policía, hay que aclarar ahí. Mi papá era policía, sí. Entonces trabajaba en una base y en ese tiempo era muy, o sea, estaba muy marcada la guerra entre las guerrillas y las fuerzas públicas. Y entonces él tenía que estar en una base y solamente le daban permiso un día para ir al pueblo y pues comprar lo que necesitara y otra vez para allá para la base. ¿Sí? Entonces él se venía a ayudarle al que mercaba, a comprar, a mercar para poderme ver y eso, sí, ir a visitarme, pues a saludarme. Entonces cuando yo íbamos a abrir el almacén, él ya estaba en el kiosco y el kiosco quedaba en todo diagonal al almacén. Entonces mi cuñada me decía, ay, mira, ya está el negrito. Y yo pues ya sufría de mis ojos, no veía bien. Y yo, ¿dónde? Empezaba así, no, pero disimulá, está en tal parte. Y ya me di cuenta que algo estaba pasando. Porque el corazón se me aceleraba, yo me ponía mis taconcitos y ya se le torcía se me torcía el caminado. Y me daba emoción, o sea, cuando ya lograba verlo, me emocionaba todo. Yo, no, ¿a qué horas? ¿Qué está pasando en mí? Y me enamoré sin querer del negro. Y tanto fue lo que mi mamá rechazó a mi papá, que cuando ella ya como que sí, mi papá no se las creía. Sí. Una amiga me invitó a salir, a que fuéramos, que la acompañe, porque el novio de ella, que también era policía, trabajaba con mi esposo, cumplía años, entonces iban a salir y me dijo, acompáñame. A mí me decían Papico, entonces me dice, por mi sobrinita que no podía decir Patico, decía Papico, entonces me dice, Papico, acompáñame a salir esta noche, vamos a la discoteca el tal día que cumple años mi novio. Y yo le dije, listo, vamos, pero si va el negrito, porque si va otro policía, no. Yo voy, pero si va el negrito. Listo, entonces yo le digo, listo, yo le voy a decir al mío. Y el amigo fue y le dijo, mira, Celine, que vamos a salir a celebrar mi cumpleaños y Patricia va, pero dice que vayas tú, la pastusa, me decía, la pastusa va, pero que vayas tú. Mi esposo no la creía. Mi papá creía que le estaban molestando y que era para que él estuviera ahí de velita. Eso, que vaya ahí de velita y ya. Entonces él no creía.
Les dijo, bueno, a la final pidió permiso, pero sin creer, o sea, no iba como para salir a bailar, no. Él fue pidió permiso para hacer una llamada. Entonces le dieron el permiso, él fue, acompañó al muchacho que iba a mercar y fue al almacén. Cuando fue al almacén, ya mi cuñada y yo le dijimos, bueno, entonces esta noche vamos para que ay, vino, qué bueno, para que salgamos. Entonces ahí es que dijo el era verdad. Entonces sí, no quedó mal, no regresó a trabajar. Ay, güey. Entonces él tuvo que confundirlo al comandante. En eso es lo que contaba el papá, que el señor venía como malito, tuvo un golpe en la cabeza y se le olvidaban las cosas. Entonces él dijo, no, si yo le pedí permiso, usted me dio el permiso para quedarme. Y así lo embolató para que no lo castigaran, porque nos fuimos a rumbear. Y ahí fue que empezamos a salir, pero solo salimos, bailamos, hablamos mucho, pero, o sea, no nos dimos los besitos, no, nada, solo salimos. Ya después él me invitó y ahí ya acepté pues salir, y yo siempre fui esquiva a los besos, porque a mí me daba miedo que me besara él. ¿Por qué? Porque yo le veía la boca grande y los dientes. Entonces los dientes son como saliditos. Y yo decía, Ronaldinho. No, yo decía, un beso de este hombre me muerde. Me lastima. Bueno, y ya hasta que perdí el miedo a que me besara, me dejé besar, ya los dos enamorados, muy lindos, nos casamos. Y bueno, eso fue rápido porque empezamos como en marzo. Abril, mayo, junio, julio. En julio ya tuve mi relación, quedé embarazada. Me casé cuando tenía 7 meses de embarazo. De ti. Naciste en un pueblo que se llama San Carlos. Estuvimos viviendo allá. Ahí naciste, luego lo trasladaron a diferentes pueblos. Él estuvo en diferentes pueblos de acá de Antioquia, y para donde lo trasladaban, pues ahí iba yo con mi hijo. Y al inicio fue una relación conflictiva, pues a mi papá que lo aceptaron, no lo aceptaron. No, a él no lo aceptaba en la familia porque era policía. Decían en cada pueblo una novia, una mujer tendrá hijos, será casado, o sea, todas las cosas. Tenían mala fama los policías por eso, y por borrachines, porque siempre les tocaba, o sea, no veía un policía en su hora de descanso borracho, tomando. Entonces no era muy buena la imagen. Y aparte que era negrito, entonces no lo querían porque era negrito y feo. Le decían negro, le espantó a la Virgen. Y no lo querían inicialmente, pero después ya se ganó el cariño, ya mi familia lo fue conociendo cómo era. Llevábamos de casados, tenías 2 años, 3 meses tú, cuando vivíamos en San Carlos, porque lo volvieron a trasladar allá, en San Carlos, retomamos. Bueno, mami, ¿qué pasó en la noche del 2 de agosto de 1998? Bueno, el 2 de agosto hubo un enfrentamiento entre las FARC, el 9 frente a las FARC y la policía. En San Carlos. En San Carlos, Antioquia. Nosotros vivíamos allá, tú tenías 2 años, 3 meses, y yo estaba empezando embarazo del segundo hijo, tenía como 1 mes, pero todavía no sabíamos. O sea, sí. Ese día mi esposo fue a recibir los resultados y, yo estaba un poquito delicada de salud, aparte pues de los síntomas del embarazo, tenía sinusitis, estaba como un poco mal. Y ya 8 días antes dejaban como pasquines, se llamaban, o panfletos y cosas,
como amenazando. Y Sí. también hubo una interferencia donde decían que las FARC se iba a meter, la guerrilla se iba a meter al pueblo, que los puntos eran la Casa de la Cultura, la Caja Agraria y el comando de la policía. Entonces mi esposo me dijo que mejor me fuera para el pueblo donde mi hermano, a San Rafael, porque ellos están acuartelados, ellos no podían ir a su casa, tenían que comer, dormir, todo en el comando. Sí. Entonces yo me fui, yo cumplí años el 1 de agosto, lo pasamos en la casa, y el 2 me fui para el pueblo, me fui para donde mi hermano en la mañana, como al mediodía. Y ya mi esposo fue, recibió los resultados y muy contento, pues me llamó a decirme que estaba en embarazo. Yo le dije que cómo están las cosas de allá, me dijo que tranquila, que todo estaba bien, pues que todo estaba tranquilo. Pero ellos habían estado haciendo mi esposo, los compañeros, abriendo un huequito que comunicaba con el vecino de la pared. Sí. Comunicaba con el vecino que él era el farmacéutico, trabajaba en la farmacia. Entonces abrieron un huequito ahí para que si alguna cosa el vecino lo socorriera, les prestara ayuda. Porque ya tenían anunciado pues porque sí, ya se escuchaban rumores, dejaban los pasquines, las cosas, las interferencias, entonces ya había como una duda. Entonces yo me fui para allá porque mi esposo dijo, si pasa algo yo no puedo combatir tranquilo pensando que ustedes están acá en la casa. Claro. Entonces es mejor que vaya allá. Entonces eso fue muy dura, esa despedida. Sí. Lloramos, él lloró, yo lloré, tú lloraste, tú eras bebecito, y era muy apegado al papá, muy apegado. Entonces bueno, nos fuimos y esa noche yo no pude dormir. Yo era como con una cosita, como ¿cómo se dice? Como una corazonada. Sí. Y ya tarde de la noche sonó el teléfono. Yo, es que raro, sí, ¿qué pasaría? Porque nadie llama, y menos tan tarde, pues nadie llama tan tarde de la noche. Y había sido mi hermano Pedro, que él trabajaba en otro pueblo, en Heliconia. Llamó a decirle a mi otro hermano, con el que yo vivía, que en el pueblo, que sí miró las noticias, que habían enfrentamientos en San Carlos. Entonces mi hermano no me dijo nada toda la noche, sí, o sea, para no alarmarme, para no preocuparme. Y ya en la mañana, al día siguiente, vino mi cuñada. Yo me levanté y yo era como mal, como pensativa. Yo esa noche no pude dormir. Sí. Y ya mi cuñada me dijo, mira, tengo que contarte algo, que se entró la guerrilla, que me los llevaron, bueno. Y yo ahí entré pues en una tristeza, una cosa. A mí se me bloqueaban los números. Entonces me decía mi cuñada, ¿para qué llamemos? No, yo no me acordaba el número del comando, no me acordaba el número de la señora de enfrente, no, se me olvidaron los números. Sí. Y ya hasta que por fin pudimos averiguar, y sí, él se los llevaron secuestrados. ¿Y cuál fue la noticia que ustedes le dieron? O sea, le dijeron, no, la guerrilla se los llevó. La noticia fue que hubo enfrentamiento toda la noche y que se llevaron secuestrados un grupo de personas, otros quedaron hospitalizados, no. Ya cuando nosotros bregamos a comunicarnos, había un compañero de mi hermano que trabajaba en el banco agrario allá, lo llamamos, nos comunicamos con él y él nos dijo, no, yo no sé mucho, esto está acá, no se puede salir, está muy difícil, no sé si hubo enfrentamientos toda la noche, pero no sé, eso quedó destruido según cuentan, pero no sabemos nada. Y un muchacho que trabajó en la panadería de mi hermano, el mellizo, él trabajaba allá, estuvo trabajando allá en San Carlos, y él nos llamó. Entonces él le dijo a mi cuñada que vio cuando se lo llevaron a mi esposo, que iba herido. Ah, bueno, él fue el que le dio esa noticia. Contó, sí. Entonces le hablaba a mi cuñada porque pero yo no podía. Cómo estaba herido, sí. O sea, yo hablaba y no, a mí me temblaba todo, yo lloraba. Sí. Y hubo una parte así que a mí me impactó mucho. Fue cuando yo estaba llorando, mi cuñada dándome la noticia, abrazándome, que tranquila. Y no me di cuenta que tú ya te habías despertado, escuchaste todo, estabas paradito en la puerta y yo lloraba y él me dijo, tranquila mami, que aquí estoy yo. Y se vino corriendo a abrazarme,
Eso a mí me marcó muchísimo. Y ya yo lo abracé y lloraba y él decía que tranquila, que ahí él estaba. Entonces ya él se lo pasé el teléfono a mi cuñada porque no podía escuchar, o sea, yo no entendía lo que estaba pasando. Entonces ya él le contó que sí, que se lo llevaron, que vio cuando se llevaban a mi esposo, que mi esposo le hizo señas, que por favor llame. Sí. Y que él vio que llevaba como una toalla en el cuello y que iba sangrado. Sí. Entonces cuando mi cuñada iba diciéndome lo que el Señor le decía, ay no, yo sentía ese dolor, yo se lo llevaron así, herido. Al año de habérselo llevado, tuvimos la primera prueba, que fue una carta, una prueba de supervivencia, que fue una carta y una foto, una fotico y una carta de él, diciendo que estaba bien, que no se preocupe, bueno. ¿Y qué pasó con esa vecina esa noche? Creo que fue el día anterior o el día de su cumpleaños. Ay, esa vecina que como que trató de advertir, pero no fue capaz. ¿Qué pasó? Sí, tenía una amiga que era de un pueblo, de un corregimiento que se llama El Jordán. Nosotros vivimos ahí cuando tú naciste, queda cerca a San Carlos. Y nos hicimos muy amigas, yo la quería muchísimo a ella a nosotros. Ella fue el día de mi cumpleaños a visitarme, llevaba el hijito de ella, entraron. El niño, cuando mi esposo abrió la puerta y lo vio a mi esposo así uniformado, el niño se sorprendió, como que se asustó y nosotros ve. Entonces ella dijo, no, es que ella nunca ha visto un uniformado, un policía uniformado. Bueno, y nada, tranquilo, todo está bien, bueno. Y nosotros mirábamos que mi amiga quería como decirme algo, pero no se atrevió. O sea, ella como que quería contar algo, pero no sé, no se atrevió y yo pues tampoco le insistí. Yo creo que será lo que me quiere decir o nos quiere decir. A la final no dijo, se fue y quedamos con eso de que qué sería. Y al poco tiempo la mataron a ella. Resulta que ella era colaboradora de la guerrilla. Sí. Ella era... Pero a ella lo mataron. Ella era informante, me imagino. Ella era informante o algo así. Y a ella no la mató la guerrilla, según parece. Fueron los paramilitares. En ese conflicto pues en que ese había. conflicto que había, sí. Al poco tiempo supimos que la habían matado. Eso duró 3 años secuestrado. Yo me fui para Pasto en diciembre, eso fue en agosto. En diciembre me fui a pasar Navidad con mi familia, pues con mi mamá, mis hermanas, y ya el médico me dijo que era mejor que me quedara hasta que el bebé naciera, porque tenía amenazas de que se me viniera antes. Claro, porque desde la noticia que recibimos yo tuve amenazas de aborto, estuve hospitalizada, me mandaron medicamentos. Es un choque muy fuerte emocionalmente. Entonces me mandaron medicamentos pues para detener el bebecito, y ya después cuando viajé, también el viaje muy duro para venir, me dijo, no, le pueden hacer el bebé ahí en el camino, es mejor que guarde reposo, que esté tranquila. Y entonces, ¿usted vivía en San Carlos, tenía cosas allá y eso se quedó allá o qué pasó con la...? Yo fui por las cosas. ¿Al cuánto tiempo? No, como a los poquitos días de eso, pero ahí fue cuando me tuve que devolver, eso fue como a los 2 días. Mirar ese comando todo destruido, la gente contaba así, que muy guapos, o sea, eran poquitos policías los que lucharon, los que se enfrentaron para la cantidad de guerrilleros. Claro. Entonces la gente decía que hasta los mismos guerrilleros los aplaudían, que decían que muy bien, que muy berracos, aguantar toda la noche. Ya ellos se entregaron porque amenazaron que si no se entregaban, que iban a volar toda la cuadra, que tenían como unos cilindros de gas, que armaban como unas bombas o algo así, y las tenían en las esquinas. Entonces si ellos no se entregaban, era mucha gente la que moría. Bueno, entonces la guerrilla les dijo, ya, entréguense, y ahí fue que mi papá decidió como que entregarse. Sí, porque hubieron otros compañeros que no se entregaron porque estaban heridos, ¿cierto?
entonces los llevaron fue para el hospital. Y otros compañeros que no alcanzaron a pasarse al comando a combatir quedaron del otro lado. Ellos pues como se unieron y se entregaron también. Sí. Otros pues no se entregaron, pero mi esposo, como les dije, no les dijeron no los vamos a llevar secuestrados, sino que vamos ahí a una reunioncita y ya vuelven. Sí. Vamos ahí a una reunión que va el padre, que va creo que era un doctor, una enfermera y el padre. Entonces que iban a una reunión y ya. Entonces ellos se fueron a la reunión. Entonces sí. Unos compañeros salieron y se entregaron. Y mi esposo decidió ir así, o sea, como por solidaridad, y eran muy poquitos. Claro. Entonces él dijo, no, yo voy también a la reunión, voy con los compañeros, no los dejo solos, ya después me hago mirar, me hago revisar, porque a él le entró una bala. Le entró por este lado y salió así por el otro. Y le atravesó. Entonces él dice que él se fue hacia la reunión y la reunión fue que camine y ya se los llevaron para adentro. Entonces que el padre les dijo, no, tranquilos, yo estoy con ustedes, yo me vengo con ustedes, yo no los dejo. Y nada, ya los dejó. Los dejaron. Sí, al padre, a la enfermera y al médico los entregaron ahí mismo. O sea, ellos sí fue reunión, los dejaron irse, nunca los secuestraron. Entonces ellos fueron, por así decirlo, prisioneros de guerra. Fueron prisioneros de guerra. Y esas tomas, o sea, ahí ellos acostumbraban a hacer esas tomas. O en el pueblo era la primera vez que sucedía. Esa fue la primera vez. Y fue alternativo, o sea, sucedió ese día en San Carlos, ¿cierto? A los 2-3 días en Florencia, Caquetá y así en todo el país, en diferentes partes. Fue un ataque como coordinado, masivo, sí. Y de cada grupo, de cada parte se llevaban. Entonces dice mi esposo que allá donde los tenían moviéndose, o sea, llegaban a una parte en el día trabajando, armando su cambuche o eso, ¿no? Donde los iban a tener encerrados, o sea, ellos mismos los ponían a hacer. Y ya llevaban tanto tiempo ahí cuando llegaban compañeros que habían trabajado antes en otras bases, por ejemplo ahí llegó Cumbe, el amigo, y dice que daba tristeza, o sea, ellos ahí ver llegar a sus amigos, dicen no, eso no lo querían pues para los amigos. No, y en parte, o sea, siento que es duro, pero también a la vez es como confortable de que no les llegue la noticia que no murieron en combate. Ah, sí, porque ahí, por ejemplo, en esa noche murieron 2 compañeros de mi esposo. Sí. Murieron 2 y fue muy, muy triste. Claro. Fue muy triste eso. Y bueno, saber que al menos estaban con vida, ¿cierto? Cada año nos dieron pruebas de supervivencia. En una carta, una foto, en la siguiente un cassette de esos de VHS. Con un saludito y al otro año el siguiente videíto. A ver, fueron 3 años duros donde hubo una afectación psicológica, emocional, donde uno la zozobra, no saber si está con vida, no está con vida. Si lo van a liberar o no. Eso, y como seguían enfrentamientos, y uno no sabía dónde los tenía. La gente habla mucho, la gente decía, no, ellos los ponen como carne de cañón, van adelante. Sí. Entonces, quién sabe si habrán muerto allá. Que los mismos guerrilleros los ponían adelante en los enfrentamientos y eso. Entonces, tú ya controlabas esfínteres, ya no utilizabas pañal ni en el día ni en la noche y ya tocó otra vez pañalito. Yo me afecté mucho psicológicamente, tenía la esperanza de que al papá lo liberaran antes de que naciera el niño, o sea, siempre esperando eso. Yo soñaba que lo liberaban. Sí. Y ya cuando Sergio nació, o sea, a mí me dio depresión posparto. Era como una alegría de que nació el bebé, pero a la vez una tristeza que no esté el papá. Claro. Y hay una anécdota ahí en ese punto, porque nosotros teníamos que pegarnos al teléfono en las noches para bregar a que nos entre una llamada a un programa que había
que se llamaban Las Voces del Secuestro. Entonces uno, contando con suerte, lograba que le entrara la llamada y dejara el mensaje. Sí. Que el mensaje es para fulano de tal. Resulta que el día que nació Sergio, 26 de marzo, mi hermana se pegó al teléfono y estuvo de buenas que le salió la llamada, ya tarde. Dice mi esposo que ellos se quedaban hasta tarde escuchando a ver si les llegaba un mensajito. Dice que mi esposo que no, ya no, se quedó dormido. Los amigos están despiertos, pendientes a ver. Y cuando escucharon que mi hermana el mensaje para Celine, todos los esperan, Celine, que es para usted el mensaje. Entonces ya mi hermana le dice, para decirle a mi cuñado, Celine, que ya nació el bebé, que gracias a Dios está muy aliviadito, muy lindo y que se parece a él. Entonces los amigos todos, ¿cómo será de lindo que se parece al papá? Qué pecado el niño. Qué pecado el niño, ¿cómo será de lindo que se parece al papá? Esa fue pues como una parte de anécdota que la supimos después cuando ya lo liberaron. Y ya mi papá también va a estar acá en la guarida, también él nos va a contar su historia desde su perspectiva. Eso fue, y bueno, ya cuando Sergio tenía 2 años, 3 meses, sí, lo liberaron. Nosotros nos dijeron esa condición, o sea, muchos los liberaron acá en Niquía, en Bello, por allá en una ¿cómo es? Helipuerto que hay. Ahí los liberaron, pero al grupo del papá no, nos pusieron de condición que teníamos que ir hasta allá, hasta un corregimiento que se llama Santa Ana. Si los familiares íbamos allá, los liberaban, y si no, no, y era porque iban a hacer una parada militar y hacer su post, grabar video y toda la vaina. Entonces viajamos allá a la guerrilla, sí, hacían una parada militar y eso, y entonces querían ser como protagonistas en algo, y tuvimos que viajar hasta Santa Ana para que los liberaran. Entonces yo me vine de paso con ustedes dos, vino mi suegra, a ustedes los dejamos donde un primo y ya nos fuimos a Santa Ana para recibirlos. Y bueno, ya gracias a Dios lo liberaron. Mi esposo pidió que lo dejaran acá porque para donde ellos quisieran los designaban. Entonces mi esposo pidió quedarse acá en Medellín. Después de 5 años de la liberación de él, nació nuestro tercer hijo y ya luego nacieron 2 más. O sea, en total 5 hijos. Y ya nos quedamos viviendo acá en Medellín. Y ya nos quedamos viviendo acá en Medellín. Y bueno, algo ahí que no, o sea, esa historia no se repitió, ¿cierto? Ya, no, por lo menos a mí ya no me tocó más secuestros, guerras, no. Ya no, sí. Gracias a Dios. No, ya vino la otra parte que fue la recuperación del papá, porque de todas maneras quedó afectado. Claro, sí. Y la recuperación tuya, porque también te afectaste psicológicamente, había que llevarte con la psicóloga, hacer trabajitos, sí, para recuperar esa parte emocional. Sí. Claro que, o sea, que nosotros ya después de eso no la hayamos vivido, no quiere decir que en Colombia ya cesó la guerra, no. Por así decirlo. Fue como un momento en el que disminuyó, pero aún así en zonas todavía hasta hoy está muy azotado ese tema de la guerra sí, pero ya disminuyó mucho, gracias a Dios. Ya no es tanto como en ese tiempo. Que en ese tiempo fue la cuestión de la guerrilla, enfrentamientos, los paramilitares, aparte de eso el conflicto que había con este señor Pablo Escobar, que pagaba por matar policías. Claro. Y bueno, gracias a Dios eso disminuyó. Sí. Pero todavía hay pues como conflicto, pero ya no a esa escala. Sí. Bueno mami, esa fue parte de su historia, falta más, sino que ya por tema de tiempo lo vamos a dejar hasta aquí. Otra vez muchas gracias por aceptarme la invitación. Con mucho gusto. A ustedes muchas gracias por ver este capítulo hasta aquí, por estar. Dejen en los comentarios lo que quieran aportar o lo que quieran comentar si les gustó este video. Este podcast va a seguir realizándose así cada semana. Vamos a tratar de traer historias cada vez
diferentes, nuevas, de otro tipo. Algunas van a ser chistosas, otras de hoy hubo de todo, amor, humor, Y dolor también, un si, parte. si de pronto quieren saber algo de lo que se contó, quedó alguna pregunta, Sí, también la pueden hacer. exactamente. Ujú. Recuerden suscribirse, también dejar un comentario o un like, como ya les dije. Y nos vemos en un siguiente capítulo. Chao. Gracias.